Sean bienvenidos a nuestro culto de adoración. Hoy nos encontramos celebrando el Viernes Santo. Dios es justo, Dios es amor. Parece una paradoja, ¿verdad? Dios en su justicia tiene que castigar el pecado, pero en su amor no quiere que nadie se pierda. En la cruz se encuentran ambas características de Dios, es decir, su amor y su justicia. En su justicia Dios castigó el pecado, pero se castigó a sí mismo, a su Hijo Jesucristo, en vez de castigar a nosotros, mostrando su amor inmenso. La cruz es una proclamación fuerte de ley y evangelio, de pecado y de gracia. Comencemos nuestro servicio cantándola a nuestro Dios, cantemos el himno. Te saludo, Cristo Santo. Te saludo, Cristo Santo, en tu cruz de maldición. Tú que me amas tanto, tanto, has de expiar mi transgresión. Oh, quisiera, buen Señor, darte gracias por tu amor, con que mi alma redimiste, mientras mi aflicción sufriste. A tus pies arrepentido, yo contemplo tu sufrir. Con mi corazón transido, yo te veo ahí morir. Eres tú quien vida dio, toda iniquidad cubrió. A la humanidad perdida, en pecados toda hundida. Por la fe quiero abrazarte, son tus llagas mi salud. Sin cesar quiero adorarte, tu perdón me da virtud. Mírame, Jesús mi Dios, dime con tu dulce voz. Pierde mi recelo, mi pasión es tu consuelo. Comencemos nuestro servicio como debe de comenzar todas nuestras vidas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Oh Señor, Dios, Padre de toda misericordia, antes de la creación del mundo, tú escogiste a tu amado Hijo Jesús para ser nuestro Cordero Pascual. Vuelve a recordarnos hoy de tu amor eterno para nosotros que somos pecadores. Aunque tu amor ha sido eterno para con nosotros, ha sido frío nuestro amor para contigo y para con aquellos a quienes tú has creado. Te confesamos nuestra condición totalmente pecaminosa y nuestra incapacidad completa de salvarnos a nosotros mismos. Aunque nos hemos convertido en tus enemigos a causa de nuestros pecados y se perdió toda posibilidad de poder vivir contigo en justicia y gloria, tú cumpliste tu promesa de enviarnos al Cordero, el cual sería el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Te alabamos por haber cumplido tus promesas a nosotros a pesar de nuestra perversidad. Tú hiciste que tu Hijo Jesús sufriera la vergüenza por nuestros pecados. Nos pesan los pecados que lo hicieron sufrir. Tú hiciste que tu Hijo Jesús fuera clavado a una cruz. Nos pesan los pecados que lo hicieron sufrir. Tú abandonaste a tu Hijo Jesús a las profundidades del infierno. Nos pesan los pecados que lo hicieron sufrir. Tú hiciste morir a tu único Hijo Jesús. Nos arrepentimos de los pecados que lo hicieron sufrir. Ahora, Señor, nos hemos reunido ante ti en sobrecogimiento humilde y en arrepentimiento sincero, mirando al Cordero inmolado en el altar de la cruz. Perdónanos nuestros pecados por amor a Jesús y ayúdanos durante esta hora a contemplar las profundidades de tu amor por nosotros, mientras consideramos la agonía y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.
La primera lectura para este Viernes Santo es del libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 52, versículo 13, a Isaías capítulo 53, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrirá su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole un padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo y justo a muchos, y conducirá las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes compartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Esta es palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. El salmo para este día es el salmo número 22. Lo haremos de manera responsiva. Dice el salmo para este día así. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, Oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. todos los que me ven se burlan de mí, tuercen la boca y menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrelo él, sálvelo, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca y no hay quien me ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron contra mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como el agua, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose dentro de mí. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar. Me has puesto en el polvo de la muerte. Perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malignos. Desgarraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los toros salvajes.
Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadlo, glorificadlo, descendencia toda de Jacob, temedlo vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni rechazó el dolor del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, lo escuchó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que lo temen. Comerán los humildes hasta quedar saciados. Alabarán a Jehová los que lo buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. aunque el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad los servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que él hizo esto. La segunda lectura para este día viene del libro de los Hebreos, Hebreos capítulo 4, versículos 14 a 16 y capítulo 5, versículos 7 al 9. Dice la palabra del Señor así: Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y suplicando con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto es la palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. El Santo Evangelio para este viernes está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 17 al 30. Gloria sea a ti, oh Señor, dice el Santo Evangelio así. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: No escribas, Rey de los Judíos, sino que él dijo: Soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: Lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: Tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Evangelio del Señor. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz a todos ustedes de aquel que es, que era y que ha de venir. Amén. Mis amados hermanos en Cristo, ¿qué dirás cuando mueras? ¿Tendrás la oportunidad de decir algo? Tal vez quieras decir algo a tu amada esposa o a tus hijos. Tal vez quieras decirles que les amas por última vez. Quizá quieras repasar el Salmo 23 una vez más para tener la certeza del cuidado y del amor de Dios para con tu vida. En nuestro texto para este Viernes Santo, vemos que Jesús pudo decir una última palabra justo antes de morir. No murmuró una declaración vacía, ni maldijo a Dios por su dolor. Pero en cambio pronunció lo que podría llamarse las palabras más importantes jamás pronunciadas. Estas palabras fueron: consumado es. Con estas palabras Jesús pronunció un logro cumplido por Él. Terminó todo lo que vino a hacer y pagó por todo lo que debíamos. Tal vez una ilustración nos ayude a ver cuál dulce es realmente esta palabra de consumado es. Pensemos por un momento. Tu jefe entra en tu área de trabajo y te dice: un trabajo increíble. No estoy muy seguro de cómo lo hiciste, pero lo hiciste. Y tú te preguntas: ¿hice qué? Terminó absolutamente y perfecto todos los trabajos que se le podrían asignar. ¿Yo? Sí, continúa diciendo tu jefe. Y le has traído a esta empresa un éxito sin precedentes. Lo vamos a recompensar. ¿Recompensar? Sí, ya no tienes que venir a trabajar ni un día más en tu vida. Quédate en casa, relájate, viaja. Haz lo que quieras, no nos importa, diviértete. Y no te preocupes por el dinero. Recibirás un cheque con tu pago sin falta. Nos aseguraremos de que estés muy bien atendido por el resto de tus días. Te lo mereces. Ahora dejemos de imaginar. Me temo que muchos todavía tendrán que ir a trabajar la siguiente semana. Pero no Jesús. Su obra redentora está terminada. Absolutamente. Cumplida en su totalidad. Pero la obra de quien vino a ser Jesús. Escucha algunas palabras más que dijo Jesús y lo sabrá. Juan capítulo 4 versículo 34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Jesús comió, vivió, durmió y respiró el trabajo especial que le asignó su Padre. Pero exactamente cuál fue ese trabajo. Aún antes de que Jesús naciera, el Padre usó ángeles para anunciar la misión que solo Jesús, el Hijo de Dios, podía hacer. En un sueño, un ángel dijo a José: ella, refiriéndose a María, dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús fue enviado a nuestra tierra y nació de la Virgen María para hacer una cosa y una sola cosa: salvar. Y Jesús no apartó su vista de su misión durante toda su vida. Esto lo vemos en un buen ejemplo cuando Jesús tenía 12 años. Él fue a Jerusalén con sus padres. Los padres de Jesús no pudieron encontrarlo, se les perdió. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús estaba en el templo. A sus 12 años Jesús sabía cuál era su trabajo. El Evangelio según San Lucas nos dice: ¿por qué me buscabas?, preguntó Jesús. ¿No sabías que tenía que estar en la casa de mi Padre? Esa devoción del joven Jesús tampoco perdió su brillo con el paso de los años. De adulto, después de rescatar a Zaqueo, Jesús dijo en Lucas 19: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta era la obra que Jesús hizo: llegar a los recaudadores de impuestos como Zaqueo o Mateo, este último uno de sus apóstoles, a las prostitutas, a los leprosos. En los evangelios vemos que Jesús nunca evitó a las almas perdidas, Él las buscó. Él vino a cumplir con todo perfectamente. Y asimismo Jesús nunca se desvió de su misión de salvar, a pesar de que sabía muy bien cuál sería el precio que implicaba rescatar a los pecadores perdidos como tú y como yo. A medida que se acercaba cada vez más el Viernes Santo, ¿cuántas veces Jesús dijo a sus discípulos: subamos a Jerusalén? El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos le condenarán a muerte. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este es un mensaje claro de la obra que hizo Jesús y de
todo lo que implicaba. Cualquiera que enseñe que Jesús no es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, está equivocado. Están equivocados si solo ven a Jesús como nada más que un buen maestro. Se equivocan si piensan que Jesús no era más que un hombre piadoso. No, Él es mucho más. Él es el Dios hombre que vino a hacer la voluntad del Padre. Y eso es lo que hizo. La noche antes de ser levantado en la cruz, Jesús pudo decirle a su Padre en oración: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Nuestro Salvador vivió una vida perfecta por usted y por mí. Él cumplió perfectamente los mandamientos de Dios en nuestro lugar. Menos de 24 horas después, el Salvador pudo decir: consumado es. Jesús sacrificó su vida santa e inocente por ti y por mí. Terminó todo lo que había venido a hacer y pagó por todo lo que debíamos, por todos nuestros pecados. La obra redentora de Jesús está hecha. Consumado es una frase rica en significado. Transmite la idea de terminar un trabajo, de completar una carrera, pero hay más. Agreguemos esto a la comprensión de la palabra más importante jamás pronunciada. Esto es, pagado en su totalidad. ¿Qué fue pagado? Los pecados de todo el mundo, nuestros pecados que cometemos y que cometeremos. Así de grande es el poder de la redención de Cristo, así de grande es el amor de Dios para con nosotros. Probablemente cada uno de ustedes tenga alguna deuda, tengan una hipoteca en su casa, o tal vez estén haciendo pagos por un automóvil, o todavía estén en proceso de cancelar un préstamo. Si eres como yo, te emocionas incluso cuando pagas las facturas más pequeñas. Sí, nos gusta ver ese sello o recibo que dice, pagado en su totalidad. Esa es una razón para celebrar. La palabra que dijo Jesús desde la cruz, consumado es, se usaba comúnmente en los negocios. Se utilizó en documentos legales, en forma de sello. Significa, lo adivinaste, pagado en su totalidad, no hay más deuda. Entonces, cuando Jesús dijo, consumado es, le estaba diciendo al mundo, diciéndote a ti y a mí, que todos los pecados de todos los tiempos fueron pagados en su totalidad. Pero, ¿puede eso ser realmente cierto? Sabemos por los registros bíblicos que el apóstol Juan estaba cerca de la cruz del Salvador. Vio lo que pasó ese día. Él escuchó y más tarde, por inspiración divina, Juan escribió: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por la gracia de Dios, Juan sabía exactamente lo que quería decir su Salvador en ese momento. Por eso el apóstol también explicó: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todos, hasta el último. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda pagar. No hay pecado que la gracia de Dios no pueda quitar. Todos han sido pagados en su totalidad. ¿Aún por los que he olvidado? Sí, como confesó David, líbrame de los que me son ocultos. ¿Y qué hay de esos pecadillos tontos? Sí, en general, las ovejas son tontas, y sabemos que Jesús fue traspasado por las transgresiones y molido por las iniquidades de las ovejas que amaban vagar. ¿Y los pecados renuentes, los tercos? Sí, por los que estoy avergonzado, también por ellos. ¿Y qué hay de los grandes? El asesinato, la violación, el terrorismo. Sí, incluso esos están incluidos en los pecados del mundo entero. Todo fue pagado en su totalidad. Pero entendamos que esto no es un permiso para pecar, no. Sí, Cristo pagó por nuestros pecados, aún por los más viles. Pero respuesta a ese amor que hemos recibido por su perdón dado a nosotros, dejaremos la vida de pecado. No porque con ellos ganemos el cielo, sino porque el cielo ya es nuestro en Cristo Jesús, por medio de la fe que nos ha sido dada. ¿Ha pagado por los pecados del más vil criminal? Sí, la promesa de Dios es para todos, sin importar cuán malvados hayan sido alguna vez. La Escritura nos dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así de sencillo y así de difícil a la vez. Cualquier pecado de cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, Jesús pagó por todos ellos. ¿Ves ahora por qué sufrió tanto? Mis amados hermanos en Cristo, no trates de poner ese sufrimiento sobre ti. No sueñes que todavía hay un pecado o dos por los que debes de pagar. Todos han sido pagados. No por lo bueno que eres,
no por la familia de la que vienes, no porque le des algo a Dios por ello. No, fueron pagados por Cristo y solo en Él tenemos este don. Así también el apóstol Pablo nos dice, si intentamos de alguna manera contribuir a nuestra salvación, la perderemos. Pablo nos dice, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, habéis sido apartados de Cristo, se han apartado de la gracia. No seamos lentos espiritualmente hablando. Jesús pagó por completo por ti y por mí. Él pagó un precio que toda la plata y el oro y todas nuestras obras manchadas por el pecado nunca podrían pagar. Él consumó todo. Regocíjense. Regocíjense con las palabras más importantes jamás pronunciadas, para ti y para mí. Esto significa la diferencia entre el cielo y el infierno. Consumado es. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Cantémosle a nuestro Dios, cantemos el himno, afligido y castigado. Afligido y castigado, ver quien muere en una cruz. Es el Cristo rechazado, es el Dios de mi salud. Es aquel veraz profeta de David, Hijo y Señor. Por su muerte da la prueba, es el verbo del amor. En los que así la miran, quien sufrió castigo igual, sus amigos la abandonan y enemigos le hacen mal. Muchos son los que le hieren, nadie a su socorro va, pero el golpe que más duele, la justicia se lo da. Te burlas del pecado, no sabiendo su poder. Dios aquí te lo ha quitado con la culpa infame y cruel. El que así fue afligido, el que lleva carga del Señor es el ungido, Dios como hombre es al igual. De la fe es el fundamento, salvación del pecador. Nuestra roca de sustento es el nombre del Señor. Por nosotros afligido, nuestra culpa se borró y jamás es confundido corazón que en él confió. Oremos. Te suplicamos, bondadoso Dios, que mires con gracia y misericordia a nosotros, tus hijos, por quienes nuestro Señor Jesucristo tuvo bien a ser traicionado y entregado en las manos de hombres pecadores y sufrir la muerte en la cruz. Por el mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos juntos al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
He aquí el madero de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo. Oh, vengan, adoremos a Cristo. He aquí el madero de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo. Oh, vengan, adoremos a Cristo. He aquí el madero de la cruz, del cual pendió la salvación del mundo. Oh, vengan, adoremos a Cristo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz has redimido al mundo. Recibamos la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Cantémosle a nuestro Dios, cantemos el himno, Cabeza ensangrentada. Cabeza ensangrentada, cubierta de sudor, espinas coronada y llena de dolor. Oh celestial cabeza, tan maltratada aquí. Sin igual belleza es gloria para mí. Vio tan noble frente, apólides mortal, cual velo transparente de tu sufrir señal. Cerróse aquella boca, la lengua enmudeció. La fría muerte toca al que la vida dio. Señor, lo que has llevado, yo solo merecí. La culpa que has pagado, al juicio ya te vi. Mas mira, me confío en tu cruz y pasión. Otórgame, bien mío, la gracia del perdón. Agradecido vengo a ti, mi Redentor, por tu bondad sin cuento, tu muerte, tu dolor. Aquí prometo y juro que te obedeceré. Amigo fiel, seguro, consumador de fe. En mi última agonía, revélame tu faz. Tu cruz será mi guía, en paz me llevarás. Tu imagen contemplando, entrego mi alma a ti. Solo en tu cruz confiado, feliz quien muere así. Mis amados hermanos en Cristo, hemos concluido con nuestro culto de adoración. Seguiremos alabando a Dios a lo largo de nuestros días. Vayan en paz. Amén.